¿Por qué Morty decidió convertirse en una planta? Si me hubieses hecho esta pregunta hace unos días, probablemente habría respondido lo mismo que casi todo el mundo. Porque estaba cansado, porque se rindió, porque ya no encontró otra salida. Pero después de volver a ver el capítulo varias veces, analizar, tomar notas, me fijé en pequeños detalles que pasé por alto y terminé llegando a una conclusión completamente distinta. Y es que creo que la mayoría entendimos mal esa escena, porque Morty no se convirtió en una planta cuando perdió la esperanza, se convirtió en una planta justo cuando empezó a pensar de forma diferente. Y si eso es cierto, entonces esa decisión, que parece la más absurda de todo el episodio, podría ser en realidad la más inteligente que ha tomado Morty en mucho tiempo. Pero para entender el porqué, primero tenemos que hablar del verdadero protagonista de este episodio. Y no es el árbol, tampoco es Rick, es el ciclo. Desde el momento en que Morty y Rick son castigados por intentar robar la savia, los dos quedan atrapados exactamente bajo las mismas reglas. Mueren y siempre renacen como una simple ameba. Vuelven a evolucionar, mueren otra vez y repiten el proceso. Si se ponen a pensar, en teoría ambos tienen las mismas oportunidades, los dos conservan sus recuerdos y los dos quieren escapar. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué terminan recorriendo caminos tan diferentes? La respuesta empieza a aparecer mucho antes de la famosa escena de la planta, y creo que es un detalle que pasa bastante desapercibido. Durante los primeros ciclos, Rick y Morty trabajan juntos, fracasan, mueren y empiezan otra vez. Pero conforme pasan las reencarnaciones, Rick empieza a cambiar. Cada derrota hace que tome la misma decisión. Si un animal no le fue suficiente o no le funcionó, la siguiente vez será un animal más fuerte. Si una especie no resultó como él creía, entonces construirá una sociedad. Y si eso tampoco basta, creará armas. Simplemente él siempre intentará dominar todavía aún más. Rick nunca cambia su forma de pensar, lo único que cambia es la intensidad con la que aplica la misma estrategia. Y esto tiene sentido si pensamos quién es Rick Sánchez. Durante toda la serie nos han mostrado un personaje que resuelve prácticamente cualquier problema gracias a su inteligencia. Cuando algo se interpone en su camino, normalmente construye un aparato nuevo, desarrolla un plan mejor o simplemente destruye el obstáculo. Ese método le ha funcionado durante toda su vida. Así que cuando queda atrapado en este ecosistema hace exactamente lo mismo de siempre. Quiere vencer el sistema, quiere convertirse en el más fuerte y quiere dominar el juego. Y fíjense, durante un buen tiempo parece que incluso va por buen camino. Empieza a organizar especies, construye herramientas, forma civilizaciones, las convierte en ejércitos. Consigue que miles de criaturas sigan sus órdenes. Es exactamente el tipo de cosas que esperamos de Rick. Pero hay un pequeño problema, nada de eso le funciona. Cada vez que él cree acercarse un poco más a derribar el árbol o a vencerlo, todo vuelve a empezar. Y aquí es donde Morty comienza a separarse del camino de Rick. No porque sea más fuerte ni porque sea más inteligente, sino porque empieza a hacerse una pregunta que Rick nunca se hace. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si el problema es que estoy intentando resolver esto de la forma equivocada? Ese cambio parece pequeño, pero cambia absolutamente todo, porque mientras Rick sigue obsesionado con escapar, Morty empieza a obsesionarse con entender, y esa pequeña diferencia poco a poco lo termina llevando a una decisión que vista desde nosotros parece completamente absurda. Y es justamente en ese momento cuando aparece un personaje que le ayuda a Morty a cambiar su forma de pensar, y este es uno de los viajeros atrapados en el siglo. Lo interesante de este personaje es que no intenta convencerlo de luchar ni de hacerse el fuerte. Todo lo contrario, le explica que ha pasado tanto tiempo atrapado en ese mundo y decepcionarse con escapar que simplemente empezó a vivir dentro del ciclo. Durante esa conversación hay una frase que para mí es la más importante del episodio. Él dice que los viajeros no pueden convertirse en árboles o frutos porque eso significaría renunciar por completo al ciclo de la evolución. Y cuando escuché esta frase por primera vez pensé exactamente lo mismo que seguramente pensó la mayoría. Convertirse en una planta era rendirse, era aceptar la derrota, era abandonar cualquier esperanza de escapar. Pero cuando repites y vuelves a ver el episodio con calma, te das cuenta de que Morty nunca toma esa decisión inmediatamente. Primero duda, se queda en silencio, observa, piensa. Y eso me parece importante porque Morty no actúa por desesperación, actúa por curiosidad, empieza a preguntarse algo que nadie más había considerado. Si todos los que intentan hacerse más fuertes siguen atrapados, ¿por qué yo debería hacer exactamente lo mismo? Y ahí cambia completamente el episodio, porque Morty deja de intentar ganar, empieza a experimentar. Convertirse en una planta deja de ser una derrota y se convierte en una hipótesis. Es como si Morty dijera, todo el mundo está corriendo el mismo camino, y si precisamente por eso nadie logra salir.
Y esa forma de pensar es brillante porque por primera vez Morty deja de seguir el plan de Rick, no porque deje de confiar en él, sino porque entiende que repetir la misma estrategia solo va a producir el mismo resultado. Y eso es algo que muchas veces también pasa fuera de la serie. Cuando un problema no se resuelve, nuestra reacción suele ser hacer lo mismo de siempre, trabajar más, empujar más, insistir más, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si el problema está realmente en el esfuerzo o en la estrategia. Eso es exactamente lo que hace Morty. Entonces llega la famosa escena. Morty deja de evolucionar, mientras todas las demás criaturas continúan convirtiéndose en animales cada vez más complejos. Aquí él toma un camino completamente diferente y distinto, se convierte en una planta. Debido a esto viene un detalle que cambia todo. Morty no descubre la verdad porque sea una planta, descubre la verdad porque fue el único que se atrevió a recorrer un camino diferente. Si hubiera elegido otro depredador, otro simio, otro líder, probablemente habría terminado exactamente igual que todos los demás. Pero al convertirse en una planta consigue algo que ningún animal puede hacer: crecer lentamente, echar raíces, llegar hasta la superficie y observar el mundo desde otro lugar. Entonces es ahí cuando descubre que el árbol nunca intentó castigarlos, los estaba utilizando. Todo el ciclo existía únicamente para alimentarlo a él. En ese instante Morty entiende algo que Rick jamás había descubierto después de tantos cientos de vidas. El problema nunca fue ganar, el problema era seguir jugando exactamente como el árbol esperaba. Y ahora quiero volver al principio del video. ¿Morty eligió ser una planta porque se rindió? Yo creo que no. Creo que hizo exactamente lo contrario. Tuvo el valor de abandonar la única estrategia que conocía para comprobar una idea completamente nueva. Y curiosamente, esa decisión termina siendo la más inteligente de todo el episodio, porque gracias a ese descubrimiento, Rick también cambia. Y esto me parece uno de los momentos más interesantes de toda la historia. Rick, el personaje que siempre tiene una respuesta para todo, acepta que Morty encontró algo que él no pudo ver, no porque Morty sea más inteligente que Rick, sino porque estaba haciendo una pregunta diferente. Rick preguntaba cómo derrotó el árbol, y Morty se preguntaba por qué nadie ha podido derrotarlo. Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente el resultado. Creo que esa es la verdadera enseñanza de este episodio. A veces la mejor decisión no es la que parece más fuerte, ni la que parece más rápida, ni la más lógica incluso. A veces la decisión correcta es la que rompe con la forma en la que todos intentan resolver el mismo problema. Así que la próxima vez que veas esta escena, intenta olvidarte por un momento de la planta, porque la planta nunca fue lo importante. Lo importante fue el momento en que Morty dejó de pensar como Rick, y quizás fue la primera vez en mucho tiempo que empezó a pensar completamente por sí mismo. Si te gustó este tipo de análisis y quieres que sigamos descubriendo los pequeños detalles que hacen especiales series como Rick y Morty, suscríbete.